Bueno, en el día de hoy, como les venía diciendo, vamos a hablar un poquito sobre técnicas de recolección de materiales. Las técnicas generalmente se pueden dividir en dos tipos. Podemos decir que hay técnicas de corte cuantitativo y de corte cualitativo. Yo prefiero pensar que realmente todas las técnicas sirven para todo, ¿no? Yo prefiero pensar de esa manera. A veces creemos que hacer una entrevista, que yo estoy aquí hablando con ustedes y comienzo a entrevistarlos y tomo, qué sé yo, a Daimler y comienzo a hacerle preguntas. Dime, ¿qué piensas tú de tal cosa? Y comienzo a preguntarle por opiniones, que tengamos más como una conversación. Cualquiera diría, bueno, eso no sirve para lo cuantitativo. Eso es discutible, eso puede servir para lo cuantitativo. Si yo quiero analizar diferentes palabras o diferentes usos. Los lingüistas generalmente utilizan una entrevista, los sociolingüistas utilizan una entrevista que se llama entrevista semidirigida, que es que tú vas hablando con la persona de lo que sea, de lo que te vaya saliendo del pensamiento, ¿no? Es bastante libre, más que semiestructurada, es bastante libre. Entonces uno diría, ¿cómo puedo yo sacar cuenta de una entrevista de ese tipo? Bueno, es muy simple, depende de lo que estés investigando. Si quieres analizar cuántas veces utiliza tal grupo de palabras, de pronto cuántas veces utiliza yo mientras da su opinión, tú simplemente tienes que contar en la entrevista lo que sale, ¿no? Entonces, esa es una técnica que es de corte cualitativo, hacer una entrevista muy libre, muy tranquila, no tan estructurada, y que te ofrece un dato, tú puedes sacar de ahí datos cuantitativos. Puede pasar lo contrario, yo puedo utilizar una encuesta súper estructurada, un cuestionario así de sí, no. ¿Quieres venir a clase el próximo martes? Responda sí o no. ¿Quieres que la clase sea de 8:30 a 10:30? Responda sí o no. ¿Quieres que tal cosa? Responda sí o no. Hice mi encuesta, aparentemente puedo sacar porcentaje de eso, puedo hacerlo, pero de hecho cuando haga mi análisis no tengo que hacerlo, simplemente puedo decir que la mayoría de los estudiantes de segundo estuvieron de acuerdo y no estuvieron de acuerdo. Esta pequeña introducción para hacer caer en cuenta que, aunque el texto que leyeron habla de técnicas cuantitativas y aunque muchos manuales se van a encontrar con técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, realmente lo cuantitativo y lo cualitativo es como ustedes lo utilizan. ¿Sí? O sea, una entrevista en la que una persona está hablando libremente, cualquiera diría, ¿y cómo volvemos eso cuantitativo? Depende de lo que estás midiendo. Si quieres mirar cada vez que esa persona en esa entrevista se queja, puedes contabilizarlo. Si quieres mirar cuántas opiniones negativas tiene, puedes contabilizarlo. Si yo le pregunto, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento, bueno, no voy a hacerlo, pero si yo le preguntara aquí a cada uno, le hiciera una pregunta para llegar a una conclusión, yo al final no tendría que decir, del tanto por ciento de los estudiantes de tercer semestre piensan esto y tanto por ciento. No, puedo obtener una definición cualitativa, una conclusión cualitativa. La mayoría de los estudiantes piensa, aunque algunos se oponen por esto y algunos por los otros. Entonces, no quiero que pensemos, aunque muchos libros hablan de técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, no lo pensemos tanto así, pensemos más en cómo el uso que nosotros le damos nos permite que sean cuantitativos o cualitativos. Obviamente hay unas que sirven más para lo otro. Si vas a hacer un trabajo cuantitativo, te recomiendo más una encuesta, pero no significa que no puedas hacer una entrevista. Y a la inversa, si vas a hacer un trabajo cualitativo, te recomiendo más una entrevista que una encuesta, pero no significa que no puedas hacer una encuesta. Particularmente yo hice un trabajo alguna vez de corte cualitativo y lo que utilicé fue una encuesta porque me era más fácil conseguir los datos con la encuesta. Y pude haber hecho porcentajes, pude haberlos hecho, pero la verdad no tenía tiempo, ni tenía ganas, ni tenía ánimo de nada, así que hice un trabajo, al final mi trabajo fue cualitativo y fíjense que voy a retomar el caso, voy a explicarlo mejor. Yo utilicé dos técnicas, yo recogí materiales de dos maneras, con una entrevista y con una encuesta. E irónicamente la encuesta la utilicé para dar conclusiones cualitativas. Y la entrevista la utilicé para dar conclusiones cuantitativas. Porque la encuesta tenía como 5 preguntas y en la entrevista habían muchas y muchas oraciones. Yo quería analizar oraciones, me servía más la entrevista que la encuesta. ¿Sí? Eso es por mencionar un caso. Es una cosa loca. Obviamente estoy hablando desde la lingüística, de aquello a lo que yo me dedico
que es la entonación. Entonces, ahí me sirvió. No servirá en todos los casos, pero no piensen que una técnica es para esto y la otra para esto, porque no necesariamente funciona así. Dicho eso, Profe, si es podemos con niños hablar, también, si es con niños también se puede usar una entrevista estructurada, por ejemplo, para obtener un claro, poco, como es en comunicación directa. claro, sí. De hecho, exacto. Por ejemplo, si estás entrevistando, si quieres hacer un trabajo de investigación cuantitativo y quieres hacerlo con niños de 5 años, ¿cómo los vas a poner a llenar una encuesta? No, como dice Lorenz, puedes hacer una entrevista estructurada con preguntas que ellos expresen y simplemente sacas de eso, ¡puf!, lo que tú consideras. Por ejemplo, si quieres saber qué programas de televisión ve un niño, no vas a decirle, no sé quién, enumera 5 programas de televisión que te gusten. No, sino que comienzas hablando, hola, ¿cómo estás? Y tú ves televisión, ¿sí? ¿Y qué te gusta ver? A ver, ¿y qué te gusta de tal programa? Y le van sacando la información. Y luego ustedes la extraen y la vuelven número. O puede pasar a la inversa. No la quieren extraer ni volverla número, sino que quieren dar una conclusión general. En efecto. Bien. Dado eso, yo espero que en las siguientes 2 clases podamos ver estos tipos de técnicas que son la encuesta, hablar un poquito de cómo sería la observación, porque hay diferentes tipos de observación, hablar de lo que serían las entrevistas, aquí está estructurada, pero no tiene que ser solo estructurada, y hablar de esta última fuente de datos, que son la estadística y fuentes de datos secundarios. Las 3 primeras, encuesta, observación y entrevista, nos sirven para recoger datos de la gente o de lo que querramos de coger. Estadística y fuentes secundarias es cuando leemos libros o artículos o miramos la estadística de otra persona que hizo trabajos y la utilizamos dentro de nuestro trabajo. Nosotros no recogemos la información, sino que ya la información está y nosotros lo que hacemos es usarla o reusarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, en las siguientes clases vamos a hablar un poquito de encuesta, de observación, de los tipos de entrevista y de estadística. Hoy creo que nos vamos a quedar solamente con encuesta. Mi plan es quedarnos solamente con encuesta, que siento que es lo más amplio, no digamos complicado, digamos amplio, ¿sí? Necesito que estén muy atentos porque, bueno, la idea es que para la próxima clase ustedes elaboren una encuesta que yo voy a mirar a ver cómo la hicieron, atendiendo a los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, la encuesta es un método que resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar. Tengo miedo, ¿miedo de qué? Profe, ¿Sí? esta encuesta, ¿nada más vamos a realizar el formato o la tenemos que ejecutar? No, el formato. Si quieren, después la podemos probar para que ustedes miren a ver cómo funciona, pero a mí me interesa que hagan el formato. Ok, gracias. En todo caso, si yo mandaba a hacerla, no les iba a mandar que hicieran ni la encuesta, no, era solo un par. Continúo. ¿Por dónde iba? Bien. Es un método que resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica. Uno puede preguntar en una encuesta de lo que sea. Desde los programas de televisión que ves, que las vemos mucho en la calle, hasta de la vida sexual de una persona, la puedes hacer. La prueba está en cuando vas a donar sangre. Ahí te preguntan por tu vida sexual, no te ven qué programa de televisión ves, pero pues si te encuentras una persona por la calle que está encuestando para establecer ratings o cosas de ese tipo, tendencias, pues ahí sí te van a preguntar por eso. Si le están preguntando porque van a abrir un nuevo local, por ejemplo, un local de bebidas, te puedes encontrar a alguien en la esquina del futuro local que te está haciendo una encuesta, un cuestionario, ahora vamos a hablar un poquito de esa diferencia. Un cuestionario para conocer tus respuestas sobre qué tipo de bebidas te gustan, porque el nuevo bar, que pretende ser un bar moderno, qué sé yo, no quiere vender solamente cerveza y tragos de whisky, sino otras muchas cosas, ¿no? Entonces, una encuesta es se presta para todo. Creo que hasta ahora todo el mundo en los trabajos de grado ha pensado, no lo han hecho, pero muchos han pensado hacer encuestas porque es muy práctico. Además, el Internet nos ofrece herramientas para hacer encuestas y simplemente, ¡pum!, la envía. El otro día llenaba yo una encuesta, bueno, aquí tenemos por lo menos Google Forms, que es con lo que ustedes siempre hacen los exámenes, y realmente, aunque ustedes no lo crean, lo que ustedes hacen son cuestionarios y por lo tanto son encuestas. Eso lo vamos a diferenciar un poquito en un momento dado. El otro día llenaba yo una encuesta que estaban haciendo en donde yo estudié hace algún tiempo,
hace un tiempo, no, hasta hace 2 años, estaba estudiando, y mandaron una encuesta, y la encuesta me llegó desde allá, desde donde yo estudié, hasta acá me la mandaron para que yo pudiera resolverla. Los cuestionarios en línea son muy útiles, son muy cómodos y se resuelven muy fácil. Los gringos en lingüística, casi últimamente, muchos de lo que están usando son encuestas. ¿Sí? Bien. Hay diferentes tipos, hay encuestas descriptivas, que buscan, que se orientan a establecer la distribución del fenómeno estudiado en la población o subconjuntos en poblaciones heterogéneas o estableciendo clasificaciones, y hay explicativas, que se proponen la explicación de un fenómeno estudiado por factores causales. Esto no le importa a nadie. Yo lo puse solo para que estuviera aquí, pero realmente yo voy a hacer una encuesta descriptiva. Bueno, si ustedes van a hacer su trabajo de grado, de pronto tengan que colocarlo. Pero no les recomiendo a nadie que comience haciendo su encuesta diciendo, yo quiero hacer una encuesta descriptiva, yo quiero hacer una encuesta explicativa. No, haga su encuesta y después que usted tenga su encuesta lista, mírela. Determine si todo lo que está preguntando es válido y después de que ya tenga su encuesta lista o su cuestionario, vamos a llamarle ahora cuestionario, su cuestionario listo, usted decide si usted quiere llamarla descriptiva o explicativa. De pronto usted la dice, mi encuesta se quedó en un nivel descriptivo, no trascendió. Bueno, está bien. O se quedó en un nivel explicativo. Sí, trascendió. Perfecto. Entonces, sigamos por ese camino, digamos que es explicativa. ¿Qué busca la descriptiva? Simplemente decir cómo es un fenómeno, cómo se presenta un fenómeno. ¿Qué es una explicativa? Es la que ya busca justificar el porqué del fenómeno, ¿sí? ¿Por qué pasa un fenómeno? Voy a tratar, yo creo que debe ser aquí, debe haber hecho eso antes, pero no, mentiras, no vamos a hacerlo desde acá. Anteproyecto, mi unidad, dame un segundito. Evaluación de semiótica, parcial de semiótica, cosas de gente que perdió material. Ok, no encuentro. Aquí está. Aquí tenemos por lo menos un tipo de encuesta elaborado por unos muchachos que están haciendo un trabajo sobre rap, de trabajo de grado. Esta encuesta ellos no la van a aplicar. Y es una encuesta muy descriptiva. Solamente quiere describir un fenómeno. Comienza, desde aquí comienza, a partir de aquí comienza el cuestionario. Simplemente preguntan cosas como, ¿conoces o has escuchado música rap? Sí, no, no estoy seguro. Casos en los que la gente no está muy segura de saber si eso que escucharon fue una canción de rap, por ejemplo. Hay gente que puede conocer, por ejemplo, los Beastie Boys y no saben que ellos son rap. Bueno, ellos son eclécticos, pero en fin. ¿Qué opinión tiene usted de la música rap? Nada más si le gusta o no le gusta. ¿Escucha o ha escuchado alguna vez rap cartagenero? Sí o no. ¿Ha presenciado o asistido a un evento? Sí o no. ¿Qué tanto le interesa ir a un evento? No tanto. ¿Qué opinión tiene de que se realicen el rap en los eventos? ¿Qué debería hacer para más visibilización? Básicamente están describiendo el fenómeno. O sea, quieren saber si la gente le gusta o no le gusta. No se están centrando en un por qué. No quieren explicar. Por ejemplo, preguntas de corte explicativo serían preguntar, ¿qué opinión tiene usted del rap cartagenero? Lo siguiente, ¿por qué cree que a la gente no le gusta el rap cartagenero? ¿Cuáles son las razones por las que usted cree que a la gente no le gusta el rap cartagenero? Por esta, por la otra. ¿Por qué cree que la gente no va a espectáculos de rap cartagenero? Como tratando de buscar más porqués, ¿no? Esas serían las explicativas. Acá simplemente están describiendo un fenómeno. Dime, o sea, que las explicativas, digamos que tienen como que las respuestas como que más largas o algo así, que las descriptivas son un poco más simples, algo así. Como sí, que sí, no, manera. Me gusta, no me gusta, así. Exacto, sí, exacto. Claro, cuando tú haces una pregunta de corte explicativo, como ¿por qué no te gusta ir a los eventos de rap cartagenero? ¿O por qué crees que la gente va a los eventos de rap cartagenero?
pues las opciones que vas a dar no pueden ser simplemente porque les gusta, porque van a apoyar a amigos, porque tal cosa, son como opciones más largas para responder. Porque una encuesta siempre se va a basar, generalmente, bueno, siempre no, generalmente se va a basar en opciones, ¿no? Generalmente van a haber opciones. Y entonces esas opciones tienen que ser más amplias porque son más explicativas. Y casi siempre va a haber lo que ha habido en muchos de esos exámenes, que sale otro, que es cuando, hombre, tienes que dar otra razón. Ahí se le puede complicar un poquito el trabajo al investigador, porque entonces, imagínense, le toca leerse las mil encuestas que haga, pero no importa. Siempre son buscan como más eso, ¿no? Un poco más de explicación. Esas son las explicativas, en contraste con las descriptivas. Como pueden estarme siguiendo, como pueden estar entendiendo, obviamente depende de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Estos muchachos, por ejemplo, hicieron una encuesta descriptiva y ellos no se dieron cuenta. Ellos dijeron, no queremos complicarnos, queremos solamente respuestas sencillas de la gente, y yo no sé siquiera si ellos estén conscientes de que hicieron una descriptiva. Ustedes pueden hacer su encuesta y después se dan cuenta de si realmente es descriptivo o es explicativo. La mayoría de las veces hacemos encuestas descriptivas porque nos resultan más fáciles. Y a veces cuando son preguntas que se tienen que responder con un por qué, no es tan fácil pensar en todos los por qué, ¿no? Si yo pregunto, ¿se ha sentido triste durante la pandemia? Sí, no. Respondió sí, ¿cuál de las siguientes razones son por las que se ha sentido triste? Eso es bastante fácil. Pueden haber diferentes razones, porque he estado encerrado, porque no funciona igual en la universidad. Esa es explicativa, esa sería el corte explicativo. Porque tal cosa, porque un familiar se enfermó, porque me enfermé. De pronto, en términos de COVID, las opciones pueden ser varias. Pero ¿qué tal que salga una persona diciendo, porque terminé con mi novia? Y imagínate, y estaba en pandemia, entonces me cogió la tristeza en la casa. Obviamente hay que tener siempre la opción otro, porque puede que las respuestas que nos den se nos escapen a nuestra imaginación, ¿no? Básicamente, esa sería la situación como para diferenciar los dos tipos de encuesta, pero como digo, no nos importa mucho ahora, porque a veces cuando la tenemos lista es que nos damos cuenta de cuál es. Profe, yo no sé qué pena, no sé si se puede agregar que además de ser una encuesta, por ejemplo, esa parte de lo emocional, también puede usarse como una entrevista estructurada. Por ejemplo, las psicólogas usan mucho, los psicólogos y psicólogas usan mucho eso. No como una encuesta para saber de pronto por qué nos sentimos mal o si estamos bien emocionalmente o no, sino que también lo hacen como de manera entrevista. No sé si se puede agregar eso. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que ese es otro tipo de técnica. Por ahora estamos hablando de encuestas, por eso es que no lo he mencionado. Eso está, por lo menos según el plan que tengo para hablar de técnicas, eso estaría al final cuando hablamos de entrevistas. Y eso es bien interesante porque eso es como una medio encuesta, medio entrevista, ¿no? Es una entrevista, pero es medio. Porque como dice Lorenz, es así bien estructurada para ir perfecto a los puntos, pero sin ser tan cerrada. Ahí, digamos, que haremos la pregunta de por qué, pero sin darle opciones a la persona. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia? Le preguntaría a la psicóloga a su cliente y él le dice, no, un poco triste. ¿Y por qué? Ya, o sea, ya tiene un plan. Le voy a preguntar cómo se siente y por qué. No le va a poner opciones, sino que él va a responder libremente y va a encajar siempre el tema por ese mismo camino. Es un poco parecida a la encuesta, porque sin duda alguna es muy cerrada, o sea, se centra en temas muy concretos, no es tan abierta, pero no tiene estas preguntas tan cerradas de sí, no, de verdadero, falso, de bueno, más o menos, regular, no es así. Pero es como una prima, es como la prima intermedia entre la entrevista y la encuesta, ¿sí? Es como cuando uno tiene un primo y ese primo tiene otro primo que no es primo mío, bueno, ese primo que está en la mitad, que es mi primo y el primo del otro, esa es la entrevista estructurada, por decirlo de alguna manera. Y la entrevista abierta o semidirigida, cualquiera de las dos, no es nada mío, eso es la encuesta. Es un ejemplo un poco raro que acabo de poner, pero espero que lo hayan comprendido. Bien, la realización de las encuestas tiene que tener un parámetro principal. Cuando realizamos preguntas, debemos tratar de que estas no estén viciadas. ¿Qué quiere decir que no estén viciadas? Cuando realizamos una pregunta, no podemos inducir la respuesta.
no podemos inducirla. No puede haber como ninguna idea previa idea preconcebida en nuestra pregunta. Es algo que se le pide mucho a la gente cuando está en los juicios. Por ejemplo, si yo voy a preguntar, si yo quiero saber cuál es tu percepción de la música rap, yo no puedo preguntar algo como ¿por qué no le gusta la música rap? Razones por las que no puedo hacer esa pregunta, varias, pero la principal es que estoy asumiendo de entrada que a la persona no le gusta la música rap. Ahora, cualquiera diría, ¿y si no me gusta qué respondo? No sé, pero esas son preguntas que se tienen que evitar. Otra pregunta que puede ser viciada. ¿Le parece buena la música rap? Es una pregunta que también está viciada porque ya estamos suponiendo de entrada que es buena. ¿No hay una manera diferente de preguntar eso? Aquí las respuestas pueden ser sí y no. ¿No habría una manera de obtener esa información de si te parece buena o no buena sin hacer una pregunta donde ya tú le utilices una palabra como buena o como mala, una palabra que sea como subjetiva, una palabra que sea como esas palabras que generan opiniones? ¿No hay alguna manera de hacer esa pregunta de otra forma? ¿Cómo creen ustedes que podría hacerse una pregunta así, por ejemplo? ¿Cómo define la música rap? Puede ser, me parece muy bien. ¿Cómo define la música rap? Yo diría cómo le parece, pero vamos a decir cómo define, porque tú sabes que la palabra cómo le parece puede ser confusa, perdón, cómo define puede ser confusa y de pronto la persona puede decir, yo la defino como un género musical X, Y, pero vamos a poner cómo define la música rap. Bueno, también así. ¿Y cuáles serían las opciones de respuesta entonces? No puedo poner sí, no. Buena, sí muy buena. Puede ser Mala, agradable. Regular, mala. Muy bien. Agradable, todos los criterios que ustedes determinen. Buena, muy Ese mala, tipo mala, de agradable, excelente. ¿Sí? Dime. Ese tipo de preguntas también entrarían en la encuesta. O ya en la ¿Entrarían en entrevista, qué? porque en la No, encuesta, estamos hablando... porque Sí, estamos hablando de la encuesta nada más. La entrevista lo metí solo porque Lorenz trajo un comentario de colación. Pero estamos hablando, durante toda la clase estamos hablando de la encuesta. Porque fíjate que esta pregunta, dependiendo de cómo la hagamos, puede ser de una encuesta o de una entrevista. Si yo la hago así muy libre de, ¿cómo defines la música rap? ¿O cómo te parece la música rap? Le pregunto yo a Ana Gabriela, le pregunto, ¿cómo te parece la música rap? Y la dejo que ella hable, eso sería más entrevista. Pero cuando yo le doy las opciones, eso es más encuesta, ¿sí? Y como acá estamos dando opciones, sería más de tipo encuesta. ¿Qué problema tiene la primera pregunta? ¿Cómo le parece buena la música rap? Es como poner a la persona a dudar. Imagínense que esa pregunta se la esté haciendo un rapero. ¿Qué va a pasar? Que usted puede sentir como que si le digo que sí, me voy a ver mal, si le digo que no, perdón, si le digo que no, me voy a ver mal, si le digo que sí, tal cosa. O sea, usted le está induciendo una opción, ya usted le está dando una opción y le está diciendo que si se decanta o no por esa opción. No le está dando todas las opciones que podría dar. Y la persona puede tener muchas ideas en su cabeza. Si digo que me parece mala, me pueden considerar que soy elitista. Si digo que me parece, si digo no, me van a considerar, qué sé yo, no sé. Y si digo sí, me van a considerar, qué sé yo, no sé. O sea, ya usted le está induciendo una respuesta. Cuando usted le dice buena, inconscientemente, usted le está insinuando a esa persona que para usted es buena. Profesor, pero yo no tengo esa intención. Eso no importa. Eso no importa la intención que usted tenga. El problema es cómo la otra persona va a entender esa pregunta. ¿Sí está claro? A veces se hacen encuestas así por practicidad, porque resulta más práctico responder sí y no. El profesor hace la clase mala, sí o no. Es más fácil que ponerle varias opciones. ¿Sí? Pero no debería ser así. Usted no debe inducir la pregunta, sino que trata al máximo de que palabras como buena, mala, regular, no se cuelen en su encuesta. Esa es una de las primeras cosas.
No podemos viciar la respuesta. Perdón, no podemos viciar las preguntas. Hay que tratarlas con mucha cautela. Aquí me robé de internet, porque esto no es mío, esto es de internet, esta pregunta aquí, unos ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo de una pregunta neutral. En su opinión, ¿cuál ciudad es mejor para hacer negocios? ¿Nueva York o Londres? La persona tiene dos opciones de respuesta. ¿Qué está pensando el encuestador? Es una pregunta lo que estoy haciendo. Si ustedes le hacen esa pregunta, ¿qué creen que está pensando el encuestador? ¿Cuál creen que es la opción del encuestador? Ninguna de las dos. Ninguna, no lo saben. Pero fíjense un ejemplo de una pregunta tendenciosa o viciada. En su opinión, ¿cree usted que es cierto que Nueva York es mejor ciudad para hacer negocios que Londres? ¿Está viciada? Ya se está ¿Es viciada tendenciosa? porque, claro, porque está poniendo Nueva York. Por encima, ¿no? O sea, por encima de Londres. Y ahí Que automáticamente uno pensaría, Aunque una pregunta, de pronto el encuestador no tiene su opinión, pero la está insinuando como si la tuviera. Dime Cielo y dime Ana. ¿qué es lo que significa viciada? Si viciada o tendenciosa. ¿Qué significa? Es básicamente, bueno, es una buena pregunta la que estás haciendo. Dame un segundo. Una pregunta viciada o tendenciosa es aquella que ya insinúa una opción de respuesta para el entrevistado. Y puede ponerlo en una situación incómoda. ¿Sí? O sea, ya representa, ya ahí tú le estás insinuando al entrevistado qué quieres tú más o menos que te responda. ¿Sí? Porque ya estás como poniendo como juicios de tu parte. Quizá él no se da cuenta, quizá ninguno de los dos se da cuenta de que la pregunta está viciada, pero ya por el mero hecho de cómo está hecha, está viciada. Lo mejor es preguntar libremente, ¿quieres pan o no quieres pan? Punto. ¿No quieres pan aunque el pan está sabroso? Ah, y ahí tú enseguida lo tentaste, ¿no? A que se fuera y decidiera que sí quería el pan. Esa segunda pregunta ya es tendenciosa, ya está viciada. La primera de ¿quieres pan o no quieres pan? Esa no está viciada. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre lo que he dicho? Bueno, creo que no. Y miremos la última opción de esas que me encontré en internet, una que está muy tendenciosa, mírenla. ¿Verdad que Nueva York es mejor ciudad para hacer negocios que Londres? Mira, te encuentras a una persona en la calle y le haces esa pregunta y a esa persona le va a dar miedo decirte que no. Se va a quedar como, pues sí, claro, para no llevarte la contraria a ti que eres un extraño. Ese tipo de preguntas hay que evitarlas. ¿Sí? Lo mejor es ser muy puntual y muy directo. Parte de la actividad que vamos a hacer, yo voy a evaluarla, pero parte también es mirar a ver cómo pueden hacer sus preguntas, si pueden evitar que sean así, que sean tendenciosas. Siempre tratando de ser como muy directo. Dime, Ana. entonces las preguntas que usted dice así, viciosa, tendiosa, pues sería más que todo Tendenciosa. para una entrevista. Tendenciosa, sería más que todo No, para una entrevista. serían para nada. No las utilizas en una encuesta, no las utilizas en una entrevista, a menos de que salgan en una entrevista. Imagínate que estás hablando con la persona y la persona te ha dicho, no, yo viví en Nueva York, que a mí me fue bien en los negocios, me fue excelente, fui el mejor, mi negocio creció, luego me mudé para Londres y en Londres sí me fue como el carajo, me fue horrible, Entonces de pronto tú le puedes, o sea que para ti es verdad lo que dicen por ahí de que es mejor ciudad en Nueva York que Londres, ¿no? Tú ahí le puedes hacer esa pregunta, pero porque esa pregunta salió en el contexto, no porque tú llevabas la pregunta hecha, sino que ya después de todo lo que él te dijo, tú como para confirmar la idea que él tiene, tú le puedes tirar esa pregunta, porque ya sabes su opinión. Okay. Pero estas preguntas no se hacen ni en encuesta ni en entrevista, a menos de que uno ya tenga la opinión, ¿sí? A menos de que uno ya tenga la opinión. Si
es una encuesta y te diste cuenta que ya te fue respondiendo todo, entonces tú puedes colocarla. Ahora, si son varias opciones, ahí sí, pero sobre eso hablamos en un rato, eso de las varias opciones. Dicho eso, hay que evitar las preguntas tendenciosas. Y otra cosa, las preguntas tienen que ser con el lenguaje más preciso y simple del mundo. Cuando habló Yerlin ahorita, que me dio esta pregunta, ¿cómo define la música? Yo le hice una corrección. Y se la hice porque la palabra define puede ser ambigua. Entonces hay que tratar de que sean palabras, no es una crítica, Yerlin, al contrario, te agradezco la participación, pero para tenerlo en cuenta, tratar de ser muy directo en lo que estamos preguntando, que la palabra no permita confundir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo define? Vamos a cambiarla, ya no vamos a poner define porque ya dijimos que hay que ser muy directos. ¿Cómo le parece? Así muy bien. ¿Cómo le parece la música hip hop? Por si acaso alguien lo sabe, ¿eso tendrá algún problema? Depende de la sociedad. No, me refiero a un problema en los términos utilizados. Ah, ok, daría Profe, en la palabra, No eso es lo que iba a tanto. decir yo, por lo menos daría pie a una respuesta en la breve. palabra parece, no, cerrada. La anterior sí es como más abierta, la de qué opina, algo así era la anterior. ¿Cómo le No sé cuál era la parece? anterior. Pero esta sí es como, Pues si ¿cómo le le parece? da la opción de Es como una pregunta cerrada. ¿También o mal? Tú vas a decir bien, no mal. Bueno. A cambio la anterior, ya como para hablar más. Pero no entiendo yo, Frank, cuál es el problema de que sea cerrada. Si es una encuesta, deberían ser lo más cerradas posible. No, no, por eso. Digo que para la encuesta la palabra parece está más adecuada que la anterior porque la otra se da como para extender más una opinión. Ah, no, claro, sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, pero yo estoy preguntando ahora es ¿qué problema tiene esta pregunta? Estoy hablando ya del lenguaje, de las palabras que seleccioné para hacerlo. Nadie sabe, yo creo que nadie sabe porque nadie lo sabe, pero el hip hop no es una música. El hip hop es una tendencia cultural que se compone de 4 cosas, que son el breakdance, el rap, y No me pregunten cuáles son los otros 2. Entonces, no puedo utilizar la palabra hip hop porque no es la palabra adecuada. La palabra adecuada, si voy a hablar de música, es rap. Entiendo si no lo sabían, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir cómo le parece la música costeña. Porque eso es complicado, porque ¿qué es la música costeña? Puede ser cumbias costeñas, cumbias hay en toda Colombia, pero puede ser la cumbia costeña, puede ser vallenato, puede ser la misma champeta, porque la champeta definitivamente es costeña. ¿Qué es eso? ¿Qué es de música costeña? ¿Qué pasa? La pobre persona se confunde porque dice, no joda, dime. Si te vas a esa pregunta, ¿Cómo? si haces esa pregunta, primero tendría que definir qué, o sea, qué es la música costeña y cómo la gente lo ve. Es cierto, pero yo no quiero hacer eso me parece muy cansón. Hay mejor otras maneras de hacerlo, ser más preciso. Y si es necesario que hagas más preguntas, mejoras más preguntas con tal de que quede más claro. Voy a volver a lo que estaba diciendo. Si yo hago esta pregunta, ¿cómo le parece la música costeña? Resulta que la persona puede decir algo como, no, yo soy fan del vallenato, pero a mí no me gusta la champeta. No sé qué voy a responder ahí. Yo voy a poner que más o menos, porque una me gusta y la otra no. Oye, a mí me gusta mucho la cumbia, pero el vallenato no. Sí, entonces, lo mejor es limite lo más que pueda. En vez de preguntar cómo le parece la música costeña, mejor pregunte, haga varias preguntas. ¿Cómo le parece la música vallenata? ¿Cómo le parece la música champeta? ¿Cómo le parece la música, la cumbia costeña? ¿Cómo le parece cada cosa concretita? Porque si no, puede que las personas tengan muchas opiniones. ¿Qué le parecen los medios de televisión en Colombia? Eso es muy grande. Yo preferiría que me preguntaran qué le parece la prensa colombiana, qué le parece la televisión colombiana y qué le parece la radio colombiana y luego comenzar a
a desprender cada medio, ¿no? ¿Qué le parece al espectador? ¿Qué le parece Semana? ¿Qué le parece tal? Hay una pregunta muy interesante en trabajos de lingüística que se llaman de aptitudes y creencias y de vitalidad lingüística. No importa si no me entendieron. Dame un segundito. Vamos a duplicar mejor. Hay una pregunta muy interesante que le hacen a la gente en esos casos. A un indígena, por ejemplo, le pueden preguntar, ¿habla la lengua con su familia? Eso lo he visto en casos, en trabajo. Hay una autora española que lo he visto muy famosa y ella lo ha hecho y está mal. Ahora les voy a decir por qué. ¿Habla la lengua con su familia? La gente le responde, ella dice, según los hablantes, el 90% sí habla la lengua con su familia. ¿Qué lengua? Su lengua indígena, la lengua indígena. Estoy hablando de indígenas, el grupo indígena, la lengua. Y el 10% no. Habla la lengua indígena, vamos a ponerlo. Obviamente ella lo dice mejor, yo nada más estoy poniendo el ejemplo. Y el 10% dice que no, tú dices, esa gente no habla, pasa hablando en la lengua indígena de ellos. Vamos a decir que ese grupo es un grupo de guayos. Inventados. De hecho, el trabajo que vi de ella, que tiene ese error, es sobre guayos. Y luego tiene otra pregunta. ¿Habla la lengua indígena con su papá? Es algo así como 70% sí y 30% no. ¿La habla con sus hermanos? 50% sí y 50% no. ¿La habla con su tío? No sé si ustedes saben, pero dentro de la cultura guayú los tíos son los que llevan el dominio de los sobrinos, ¿no? O sea, dentro de esa cultura se expone que tú eres hijo de tu mamá, pero nunca hay pruebas suficientes de que seas hijo de tu papá. Entonces, por eso es el tío materno el líder realmente de los sobrinos. Tú no puedes ser responsable por tus hijos, sino que eres responsable por tus sobrinos. Y tú eres quien te encarga de los matrimonios, todo eso. Entonces, digamos que acá 80% sí y 20% no. Y con la mamá, 78% sí y 22% no. ¿Qué de raro? ¿Alguien nota algo raro en esos resultados? Hay algo raro, no le voy a decir qué. ¿Alguien nota algo raro entre la primera pregunta y todas las demás? En los resultados, no en la pregunta, en el resultado. Profe, yo creo que en la primera pregunta es algo como demasiado general cuando se refieren en todas las familias, además son como partes muy específicas que hacen parte de la familia, pues. Exacto. ¿Y qué pasa con los resultados? Fíjense cómo los resultados cambiaron. ¿Ustedes creen que realmente esa persona que se le hizo la primera pregunta que dijo 90%, ese grupo, de verdad habla el 90% del tiempo la lengua con la familia? Bueno, de pronto están fallos en matemáticas y por ahí puede estar la cuestión de por qué no están entendiendo la pregunta. Pero es que si tú me dices que tú hablas, que tú hablas el 90% de tu lengua indígena con tu familia, yo espero que con tu papá, entonces lo hables el 90% y con tus hermanos, vamos a decir el 85%, pero entonces con tu tío el 95% como para sopesar y con tu mamá el 90%, ¿sí? Pero si luego me sales diciendo que con ninguno de estos grupos hablas el 90%, es porque esta pregunta estuvo mala, ese resultado está malo, ¿sí? Como si yo le dijera, es fácil, vamos a ponerlo en términos de nota, como si yo le preguntara a un estudiante,
¿En cuánto crees que vas a pasar? ¿En cuánto crees que te va a quedar el promedio de todas las materias? Me dicen, Cielo me responde, en 4.8, profesor. Y yo luego le pregunto, ¿en cuánto metodología? Y Cielo me dice, en 4.5, profesor. ¿Y en cuánto? Bueno, 4.4. ¿Y en cuánto epistemología? Y Cielo me dice, en 4, profesor. Y la de Lucy, no sé cuál será. Esa me va a quedar en 4.2. ¿Y de dónde va a salir ese 4.8? Eso está malo. Sí, eso fue lo que pasaba con la pregunta anterior. La primera pregunta, como era tan general, la gente te da una respuesta en general sin centrarse en los detalles. Por eso esas preguntas de corte general, como las que estábamos mencionando arriba, de cómo le parece la música costeña, lo mejor es dividirla en sus partes, porque puede que una respuesta muy general nos confunda. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Dime. y una pregunta como por decir, ¿habla usted con al menos 2 o 3 integrantes de su familia el idioma? Esa es más precisa, pero esa es una pregunta de sí y no, esa es más precisa. Porque ya estás mencionando a la gente y la gente nada más tiene que pensar, hablo con mi mamá, o sea, está siendo más precisa y a la vez estás obligando a la gente a que piense, porque la gente tiene que pensar, ¿no? Hablo con mi mamá, hablo con mi tío y hablo con mis hermanos. Sí, la gente se obligó a pensar. Resulta que cuando le preguntas a una persona si habla la lengua con su familia, esa persona se va a recordar en el momento a los que tiene en la cabeza, ¿no? Va a recordar a los que tiene en la cabeza y dice, mi tío, no juega con mi tío, le hablo bastante. Sí, 90%. Pero luego cuando comienza a mencionarte a los otros, comienza a darse cuenta. Lo que pasaría con Cielo en la siguiente pregunta. Yo le pregunto a Cielo, ¿en cuánto crees que te va a quedar todas las materias? Vamos a suponer que Cielo, metodología le va a quedar en 5. Y Cielo en ese momento, cuando yo le hago la pregunta, ella no va a tener la capacidad de reflexionar sobre todas y sacar una cuenta en su cabeza. Ella va a pensar en metodología y va a decir, si metodología me queda en 5, de pronto el promedio me queda en 4.8. 4, sí, profesor, 4.8 está bien, yo ahora me queda. Pero luego cuando comenzamos a ver que en epistemología lo que va a sacar es 4, y en la de Lucy 4.2, y en la de Jorge va a sacar 3.7, por ejemplo, que ahí uno comienza a darse cuenta que, entonces cuando Cielo, que es la entrevistada, comienza a darse cuenta que posiblemente se equivocó en la primera pregunta, y nosotros cuando vayamos a analizar los datos nos damos cuenta que esa primera respuesta no está del todo bien, no concuerda con lo que ella dijo después. Por eso lo mejor es ser muy puntual y preguntar precisamente por las cosas. Si vas a preguntar, habla por lo menos con 3 personas en la lengua de su familia, esa pregunta la hice horrible, quedó mal hecha, pero sí, habla por lo menos con 3 personas, ok, ponga a la persona, dígale exactamente, pero si diga, habla con su familia. Me acuerdo que una vez le hice esa encuesta a una señora y le pregunté si hablaba con su familia y ella me dijo que no. Ella me dijo, no hablo mi lengua con mi familia. Y luego comencé a preguntarle, le dije, ¿y habla con sus papás? Sí, con mi mamá, sí, con mi papá también. Y yo le pregunté, pero me dijo ahorita que no. Y me dijo, es que yo pensé que me estabas hablando de mi esposo y de mis hijas. Ellos no son guayú y yo por eso te dije que no. Pero no, con los otros sí. ¿De quién fue el error? Mío en la pregunta que hice. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Dime. profe, se me había ido el internet y no escuché lo último que dijo. Había puesto un ejemplo. Básicamente lo que estoy diciendo es, y lo revisas luego, básicamente lo que estoy diciendo es que hay que tratar de desmenuzar la pregunta en los integrantes o en todos los pequeños detalles en los que están preguntando. No preguntar, ¿te gusta la música? Sino qué tipo de música, no preguntar tal cosa, sino desmenuzar, siempre desmenuzar. Profe, Que el lenguaje sea lo más claro posible. ¿Se acuerdan en el ¿Cómo? segundo semestre? En el segundo semestre, usted había puesto como que un tema al cual uno podía desarrollar. Y uno de esos temas trataba de si el costeño era machista o el hombre era machista, no recuerdo bien. Ok, que sí. yo hice una encuesta, ¿se Sí. acuerdan? Esa encuesta, o sea, podría ser que sería descriptiva. Sí,
En ese caso sería, por lo que yo recuerdo, sí, porque tú no preguntaste por las razones, solo preguntaste lo que consideraba la gente. Sí, eso sería descriptivo. Ah, vale. Bien. Bien, continúo. Bueno, etapas de la encuesta, vamos a hacerlo muy rápido, yo creo que esto no tiene mucho que decir. Uno formula primero qué es lo que uno quiere lograr en la encuesta, uno siempre debe tenerlo claro, qué es lo que uno quiere saber, porque a partir de lo que uno quiere saber es lo que uno determina, lo que uno va a preguntar. Uno determina a quién se la va a hacer, qué personas, en dónde y cuánto tiempo. Toda encuesta debe tener un tiempo. Uno no puede simplemente tirar una encuesta por ahí y que se someta. Así como un examen tiene 3 días, uno puede decir, voy a hacer mi encuesta en tanto tiempo. ¿Sí? Para que tenga cierta validez. O puede depender también del número de personas que usted quiere corregir. Tipo de tamaño y muestra. Sobre qué es una muestra, eso lo podemos hablar después. Eso lo vamos a hablar después. Va a ser casi en la penúltima clase. Pero si usted dice, quiero hacerle la encuesta a 100 personas, bueno, cuando usted complemente esos 100 personas, usted lo logró. O puede ser por tiempo. Usted puede decir, yo quiero hacer una encuesta de aquí a que finalice el año. Una encuesta del COVID, por ejemplo. ¿Cómo se siente en tiempos del COVID? Solamente tiene sentido cuando el COVID pase en 1 año, espero, en 2 años, pero ya no va a tener sentido esa encuesta. Seleccionar la técnica. Es decir, cómo la vas a aplicar, si la vas a hacer en hojitas, si la vas a hacer virtual, si quieres una encuesta que tenga preguntas abiertas, porque también pueden tener preguntas abiertas, pero breves, pero pueden tener preguntas un poquito abiertas, o si quieres preguntas muy, muy cerradas, eso también hay que saberlo, hay que tenerlo claro. En el caso, por ejemplo, de la encuesta de estos muchachos, espero que sea esta, no es esa. Entonces debe ser esta. Ellos, por ejemplo, es una encuesta cerrada, pero ellos por aquí tienen algunas preguntitas abiertas para que la gente opine, ¿no? ¿Qué opinión tiene de que se realizan eventos de rap en Cartagena? ¿Me gusta? ¿Me da igual? ¿No me gusta? Entonces yo aquí le daban la oportunidad a veces de que la gente diera un par de razones, ¿no? Unas razones muy pequeñitas. Eso lo hicieron en varias partes, pero en casi todas. En otros casos no lo hicieron. Por ejemplo, esta, ¿qué tanto te interesa un evento de rap? Del 1 al 10, evalúalo. No pusieron que dijeran por qué. Entonces, usted puede tener a veces preguntas que sean abiertas, pero ojo, nunca espere que sea una pregunta gigante. Nunca espere que le den el superargumento. Espere un par de oraciones de respuesta. No espere mucho más. Tiene que seleccionar cómo va a ser la interacción. Tiene que decir, bueno, yo quiero hacer la encuesta a la persona directamente, cara a cara. Yo le pregunto y que ella me vaya respondiendo, o yo le voy a dar el papel y que ella responda y yo luego lo recibo, como usted decida. Eso hay que tenerlo claro. Ahí obviamente luego de que ya usted tenga todo eso claro, entonces ya usted la va a escribir, la va a organizar y la va a escribir. Una encuesta no tiene que tener orden para el encuestado, pero sí para el encuestador. Usted puede mezclar preguntas. Si usted está preguntando por programas de televisión, su primera pregunta puede ser sobre Pasión de Gavilanes, la segunda sobre Pedro el Escamoso, la segunda sobre noticias, la segunda sobre, qué sé yo, Sincero Soy Paraíso, la tercera sobre Netflix, la cuarta Pasión de Gavilanes, la quinta Betty la Fea, la sexta Pedro el Escamoso. Pero ¿por qué? Si preguntó antes de Pedro el Escamoso, ¿por qué vuelve a preguntar? No importa. No importa cómo lo vea el encuestado. Él puede verlas en desorden. Pero usted tiene que tener una parte en la que usted tenga su orden para poder entender lo que hizo, ¿no? En la encuesta que hizo Gina y Leonardo, cuando hicieron su trabajo de grado, me acuerdo que la pregunta principal, que era, ¿se siente influenciado por la televisión? Una pregunta que nos costó hacer porque siempre se le ha viciada y al final siento que está un poquitín viciada. No tanto, pero sí siento que está un poquitín viciada. Y esa pregunta parecía como de 14. Cualquiera pensaría que iba a ser la primera y no, se puso de 14. Para que la persona no se pille qué es lo que usted está investigando. Porque si se pillan que está investigando, puede que falle. O sea, la persona puede saber el tema, se va a dar cuenta del tema. Pero de pronto usted como que ya tiene como una idea de qué se va a concluir o algo, o en qué se está enfocando más. Lo ideal es que no se note tanto. En este caso, en la encuesta de Juan e Iván, el enfoque principal era saber qué le parece a la gente a la música rap. Y todas las preguntas están enfocadas en eso. ¿Se ha sentido representado alguna vez por la letra de una canción de rap? Todas están enfocadas en eso, en el gusto de la gente. Ellos en este caso sí tiraron la pregunta de entrada.
No, la tiraron de segunda. ¿Qué opinión tiene de la música rap? Pero pues fácilmente la pudieron haber puesto en otra parte y no había ningún problema como para que la gente... Porque de pronto la gente es inteligente y dice, ¿qué opinión tiene de la música rap? Me da igual, no me gusta. Y de repente acá viene otra pregunta. ¿Escucha o he escuchado alguna vez música rap? Yo dije que no me gustaba, así que voy a responder que no. Aunque de pronto sí la hayan escuchado. ¿Ha presenciado o asistido a un evento de rap? Yo fui una vez con tal persona que le gusta esa música, pero voy a poner que no porque ese día no contó. ¿Sí? Entonces, eso es bueno, que la persona no se pille de que está hablando usted, por eso si usted coloca las preguntas en desorden, puede ayudarlo mucho. Bueno, esto es bien importante, se hace un estudio piloto, eso lo podemos dejar para después, lo hablo después, porque me interesaría irme a las preguntas. Y se hace un trabajo de campo, eso también lo podemos hablar después, podemos cerrar con eso la clase en caso de que no nos alcance el tiempo. ¿Cuánto nos falta para terminar? ¡Un montón! ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí hay problemas? No. Vale. ¿Quién llegó? Neidis. Ahora nos vamos aquí al cuestionario. Profesor, pero usted estaba hablando de encuesta, ¿cómo que cuestionario? ¿Eso qué? ¿Es lo mismo? Diga si es lo mismo para uno entenderlo enseguida. No, no es lo mismo. Pero ahorita estaba yo como que, voy a aclarar que es un cuestionario y la encuesta. Esto lo vamos a llamar encuesta, esto cuestionario, cuestionario, encuesta, cuestionario, encuesta, encuesta, cuestionario, encuesta, cuestionario, encuesta. No, no son lo mismo, pero sirven para lo mismo. El cuestionario es, no tengo ninguna hoja aquí, debería tener una hoja. El cuestionario es un papel, esto es un cuestionario. ¿Lo están ustedes aquí? Esto es un cuestionario, esto así a secas es un cuestionario. Le he dicho encuesta, pero también es un cuestionario. Pero es cuestionario cuando a mí no me interesa recoger datos de más de una persona. O sea, yo no quiero hacer un análisis. Cuando yo les hago un examen a ustedes, yo no quiero hacer un análisis. Yo quiero ver la nota de cada uno, ya. Yo no quiero ofrecer un resultado final diciendo los estudiantes de tercero tienen un rendimiento excelente porque la mayoría respondió bien. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero saber mi nota de Cel, mi nota de Ana, mi nota de Andrés, mi nota de Andrés, mi nota de Camila, mi nota de Cielo, mi nota de Esteban, mi nota de Frank, mi nota de Hans, mi nota de Isaac, mi nota de Daniel, de Daimer, mi nota de Javier Sebastián y así. Un cuestionario lo hacemos cuando nosotros no tenemos la intención de hacer como unos resultados generales. Una encuesta es cuando queremos unos resultados generales. Exacto, como un análisis estadístico. No necesariamente estadístico, pero sí general, que yo puedo ofrecer una conclusión general, no de una persona. ¿Sí? Puede ser estadístico. De hecho, Google nos hace el maravilloso favor de ofrecernos datos estadísticos. No sé si ustedes lo han notado. Vamos a mirar, por ejemplo, examen de argumentación, quiz de... ¿Algo que sea de ustedes? Semiótica, no hay nada de ustedes, creo que nunca les he hecho nada este semestre. No, parece que por lo menos en este caso no les hice, quizás esto es de ustedes. El positivismo intenta centrarse, el positivismo surge como intento de imitar, sí, esto creo que es de ustedes. Definitivamente. Este quiz o no, mentira, yo ni lo hice. Bueno, el punto es que Google sí me muestra a mí unos datos estadísticos que yo nunca jamás uso, porque a mí no me interesa eso, a mí me interesan son sus notas. Cuando yo no tengo un interés en los datos estadísticos ni en resultados generales, es porque a mí me interesa la herramienta como cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, con los muchachos de argumentación de este semestre, a mí me ofreció un resumen. Miren, datos estadísticos de a quién le fue bien, quién respondió qué cosas, porcentajes, y eso ni lo vi. Me pareció chévere mirarlo para ver, ahí mira, la mayoría latino, pero a mí me interesaban más eran las cosas individuales, lo que había sacado cada uno, ¿sí? Un cuestionario es cuando uno aplica la técnica y uno no quiere obtener resultados generales. Se convierte en encuesta cuando yo quiero obtener resultados generales. Por eso a través de toda la clase hemos hablado de encuesta, porque ustedes quieren resultados generales en sus investigaciones. Punto. ¿Y es lo mismo? ¿Pueden ser el mismo texto? Claro. Si yo lo aplico nada más para saber individualmente, me sirve. Pero si yo lo aplico para saber en grupo,
no me sirve. Imagínense que yo tengo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo aquí una caja de preservativos. Estoy en una esquina parado con una caja de preservativos. Y a mí me ordenó la empresa dueña de preservativos que los regalara, pero que se los regalara a hombres que tengan una vida sexual activa y que sean jóvenes, que no pasen de 30 años. Pasa un muchacho y yo le pregunto, disculpa, mira, ¿te puedo hacer una encuesta? ¿Te puedo hacer una encuesta o te puedo hacer un cuestionario? Le puedo decir como me dé la gana. Esa persona no tiene por qué saber si lo que yo estoy haciendo es una encuesta o un cuestionario. Le digo, ¿qué edad tienes? 25. Muy bien. ¿Tienes una vida sexual activa? Sí. Mira, toma, un preservativo. Chao. Siguiente. Bueno, disculpe, ¿usted qué edad tiene? 28. Muy bien. ¿Tiene una vida sexual activa? No, estoy en el monasterio, soy casi cura. Ah, bueno, bye, chao, se fue. Luego el otro, tengo 30, te doy. En ese caso, ¿estoy haciendo una encuesta o un cuestionario? Resulta que estoy haciendo un cuestionario, porque a mí realmente no me interesa, el resultado final a mí no me interesa. Yo al final eso que pregunté, yo eso no lo voy a sumar. Yo lo que estoy es repartiendo mis condones, mis preservativos, con base en lo que me van respondiendo. Lo mismo que con un examen. A mí al final no me interesa si el 80% del salón respondió bien la pregunta. Eso no me interesa. A mí me interesa saber quiénes pasaron y quiénes no y ponerle su nota. Punto. Ahora, si yo lo que quiero es hacer un estudio de salud, de qué tanto los jóvenes de 30 años tienen una vida sexual activa y aparte de eso les voy a regalar un preservativo, ahí sí yo voy preguntando, voy haciendo mis 2 preguntitas y al final yo tomaré todas las encuestas y redactaré mis conclusiones. De 40 jóvenes que pasaron, regalé 35 preservativos porque 35 tienen una vida sexual activa, mientras que los otros 5 dicen no tenerla porque, qué sé yo, tienen algún problema de salud, tienen tal cosa, Ahí obtuve una conclusión principal. ¿Utilicé la misma herramienta, el mismo papelito? Sí. ¿Lo utilicé con fines diferentes? Claro, todo depende del fin. Cuando lo utilizo nada más para tener datos individuales, es cuestionario. Cuando lo utilizo para obtener datos del grupo en general, es encuesta. ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? Repita lo que dijo, profe, que no entendí. Bueno, cuando sea así, frénenme a la mitad porque el ejemplo era bastante largo. Pero lo que intento decir es... Lo que dijo de datos generales. Ah, ok. Cuando lo que usted intenta obtener al final son conclusiones generales, son conclusiones muy generales del grupo en total, eso es una encuesta. Cuando a usted nada más le interesa obtener conclusiones de los individuos individualmente, no le interesa obtener una conclusión general, eso es un cuestionario. Pero al fin y al cabo, el documento, la hojita que usted está usando es la misma. Cuando ustedes están haciendo investigación, casi siempre quieren obtener conclusiones generales, por lo tanto, es una encuesta. ¿Sí? No sé si me comprendieron. En el ejemplo de los preservativos, como en la primera idea yo nada más quería repartirlos, a mí no me interesa la vida sexual de esa gente, ni sacar porcentajes, ahí era un cuestionario. Pero en la segunda parte, cuando también quería obtener resultados y hablar de porcentajes, ahí es encuesta. Pero la hojita es la misma. Solo depende del uso que le damos. Si la usamos como cuestionario o como encuesta. ¿Sí está claro? Sí. Siempre, siempre, siempre que vamos a hacer una encuesta, escribimos un cuestionario. Y lo seguimos usando como cuestionario o lo convertimos en encuesta. Cuando yo redacto una cosa, por eso les decía que el trabajo de Juan e Iván es un cuestionario. Ahora, cuando ellos lo pongan en práctica y mucha gente comienza a responderlo y ellos saquen resultados de eso, ahí va a pasar a ser encuesta, aunque ellos la hayan llamado encuesta por ahora. Eso solo para tener una claridad. Mucha gente lo confunde y si ustedes lo confunden no serían la excepción, pero creo que un dato importante sería esa diferencia, ¿no? Por eso cuando uno está en el colegio, uno cuestionario, no tanto, nadie habla de una encuesta, ¿no? En el colegio no les hacen una encuesta, les hacen un cuestionario, porque a los profesores no les interesa el resultado global, sino el de cada uno por aparte. ¿Qué me ibas a decir, Daimer? Creo que era que iba a hablar. No, soy yo, profe. Yo creo que Juan, okay. Como para que se pueda entender mejor, las encuestas se utilizan de manera general y ¿cómo es que se llama? Los cuestionarios para un resultado individual.
sea, para que no se complique Individual, tanto. sí. O sea, básicamente, en Sí. resumen, sería... No digamos, sí, para tener un resultado individual los cuestionarios y un resultado general las encuestas, poniéndole la palabra resultado. Bien, dicho eso, hablemos del cuestionario. Entonces, un cuestionario generalmente uno espera que sea autodiligenciado, que la misma persona lo vaya respondiendo, pero si usted quiere hacer las preguntas no hay ningún problema. El cuestionario del censo, en el cuestionario del censo usted no le dan la hoja, a usted le van preguntando, pin, pin, pin. El censo, ¿es un cuestionario o una encuesta? El censo es una encuesta, profe. Ok. O sea, ¿Por qué? profe, las encuestas son conjuntos de cuestionarios o cómo. Exacto. Las encuestas es el resultado de un conjunto de cuestionarios. Bien, ahora vamos a lo que más me interesa de la clase, las preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas para resolver una encuesta. Esas preguntas uno las redacta en algo que uno puede llamarle formulario, por eso en Google se llama forms, o formas le dicen, pero bueno, eso es más como formulario. Creo que es una mala traducción desde mi punto de vista. Hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas de elección múltiple, preguntas, vamos a ponerlas mejor acá están organizaditas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas de selección múltiple, preguntas con respuesta en abanico y preguntas de estimación. Eso es lo que vamos a ver un poquito y eso sería sobre lo que ustedes harían su tarea para el próximo martes. Profe. Dime. ¿Puede repetir cuál es la tarea? Repítalo, profe. Profe, Eso lo vas a ver en proyecto. Lo de la encuesta abanico, ¿eso cómo es? Vamos a ver las pruebas ahora, o sea, ahora vamos a ver cada tipo. ¿Profe, ¿la tarea es individual o...? Es individual. ¿Tenemos un límite de preguntas Bien. o lo que uno quiere? No, las que quieran. Pero tiene que haber un tema, ¿no? No es como que vas a preguntar, ¿te gusta el reggaetón? ¿Te gusta el perro caliente? ¿Te gusta Argentina? No, o sea, como una temática. Mi recomendación es que hagan una temática como sobre temas de televisión. Creo que eso es bien fácil. O sea, ¿puede ser un tema así especial o podemos tratar todo tipo de temas? A mí me interesa que hagan una encuesta. El tema que utilicen es su problema, pero tiene que ser un tema. O sea, no pueden escoger hablar de los nazis y hablar de el Big Bang y hablar de religión y hablar de perros calientes, todo en la misma encuesta. Eso no tiene ningún sentido. Si van a escoger un tema, un tema. Si van a hablar de programas de televisión, programas de televisión. Preferiblemente con un tema específico, infantiles, noticias, lo que sea. Si van a hablar de música, eso no se lo van a hacer a ninguna persona. Solo realizar las preguntas. Están haciendo la encuesta. Sí, van a hacer una encuesta, unas preguntas en un documento que yo tendré que ver. ¿Sí? En pareja. Individual. Individual, papi. Igual. Valió la pena intentarlo. O sea, hay una cosa que se llama Proyecto E y yo planeo poner las instrucciones en Proyecto E. Entonces, cualquier duda, después de Proyecto E, me preguntan. Continúo. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son preguntas donde uno no le da opciones a la persona de responder, sino que uno le deja a la persona que responda lo que sea. Sin embargo, se recomienda que en el cuestionario estas preguntas abiertas sean concretas para que la persona no se extienda demasiado, ¿sí? Incluso cuando usted lo está haciendo en hoja, así usted está frente a la persona y le dio la hoja, se recomienda que ponga pocas líneas para que la persona no se vaya a explayar y le vaya a complicar el trabajo. Cuando hacemos una encuesta, generalmente es que queremos entrevistar a muchas personas, queremos muchos encuestados. Y no queremos que cada uno nos redacte un ensayo, porque imagínense, nunca acaban ustedes de leer esas respuestas, ¿no? Eso no significa que van a cohibir a la persona, solo que están obligando a la persona a que sea concreta. Usted puede evaluar su pregunta. Si usted le pregunta, por ejemplo, menciona los hechos más importantes de tu vida.
Oye, ¿cómo le vas a dar 2 líneas? Esa persona va a decir el día que nació mi hijo, el día que nació mi hija, el día que me casé, el día que terminé la carrera, el día que mi mamá superó el cáncer, el día que... No, o sea, sea mucho más específico. Profe, pero en esa pregunta se podría hacer Esa pregunta es un ejemplo. O sea, en esa pregunta se podría ser más específico, pero diciendo menciona momentos de tu vida fueron los mejores, mencionando 3. Se puede poner así, ¿no? Exacto, eso puede ser una manera. Menciona 3 momentos determinantes en tu vida. De pronto la persona se pasa y coloca 4, coloca 5, pero es manejable, ¿no? ¿Qué tal que usted le ponga, menciónalos todos y menciona como 1000? Ahora, una pregunta como menciona los mejores momentos de tu vida, la persona no tiene por qué decirnos por qué, pero si usted le dice, mencione los momentos más importantes de su vida y explique brevemente por qué. Menciona 5 y cada uno le explica brevemente, 1, 2, 3, 4, 5 líneas, más la explicación que va a tener 3, entonces ya serían, ¿qué? 30 líneas, se nos extendió. Entonces, preguntas que se puedan ser abiertas, pero que se puedan responder brevemente. Las ventajas que ofrecen las preguntas abiertas proporcionan información más rica, porque la gente puede dar un poquito más de información. No queremos que nos dé tanta, pero nos puede dar un poquito más. Por ejemplo, cuando aquí los señores preguntaban arriba, ¿qué opinión tiene usted de que realicen eventos de rap? La gente decía, me gusta, no me gusta. Y luego expliqué brevemente, aquí pueden decir brevemente por qué, y ya esas razones uno se puede dar cuenta. Ah, porque no le gusta, o porque no le gustan las aglomeraciones, o porque cree que los eventos de rap están llenos de coletos, que mucha gente piensa eso, o porque cree que los eventos de rap se prestan para drogadicción. Ah, mira, esta gente es discriminatoria. O sea, ya nos dan una mejor imagen, ¿no? Ya no es solamente saber si te gusta o no el rap, sino el por qué. De pronto no te gusta porque no es tu estilo. De pronto no te gusta porque eres clasista. Nos dan un poquito de razones, que a veces es muy difícil preguntarlas en una encuesta directa. Porque una persona no va a decir, soy clasista. No. Pero sí de pronto puede poner algo como, hay mucha gente de los barrios del sur que generalmente es ratera y se va a esos eventos a robar. Ahí tú te das cuenta enseguida, uy, barrios del sur, y dice que esa gente es ratera y que van a robar, esta persona es clasista. Ya uno se da cuenta, no te lo van a decir, pero ya uno interpreta. Esa es una de las ventajas de las preguntas abiertas. ¿Sí está claro? Si van a hacer una encuesta de 50 preguntas, no hagan 50 preguntas abiertas, porque también es cansón, la gente solamente quiere marcar pin, 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 la gente no quiere ponerse a escribir un párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo. No, utilicen las necesarias. Son buenas, nos dan información rica, pero las necesarias, no más. Aquí ellos utilizaron como 6 en un cuestionario de 10. Está bien, 6 está bien porque el cuestionario era largo, pero imagínense que ustedes hagan un cuestionario de 50 preguntas y hagan 20 preguntas abiertas. Una cosa cansona. A menos de que usted le esté pagando a la gente para que le resuelva. Permitan las oportunidades de entrevistar de dar su libre expresión, eso también es una ventaja. Ofrecen antecedentes para interpretar. Cuando usted me diga, por ejemplo, que a la gente no le gusta la música rap, ya usted tiene ahí como unas razones por las que usted puede decir por qué. Las razones no son un invento suyo, sino que se van a basar en lo que la misma gente dijo. Y ayudan, ¿no? Y representan una ayuda para analizar. Entonces siempre es bueno tener preguntas abiertas, pero de cosas que ustedes consideren que realmente deban tener una explicación. De lo que no crean que deba tener una explicación, no lo pongan. Ese es el primer tipo de pregunta, la abierta. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta de este tipo. ¿Qué piensa usted de que se extienda la cuarentena? Donde está preguntando qué o el por qué y no hay opciones de respuesta. Sí, generalmente una pregunta abierta no tiene opciones de respuesta. ¿Alguna vez ha estado en peligro? ¿Esta pregunta es abierta o es cerrada? ¿Cerrada? Cerrada, bro. Es cerrada. Es cerrada. Si usted hace una pregunta así y no pone las opciones de respuesta, usted mismo se está complicando la vida porque la gente le va a responder sí. Le va a responder no.
Entonces usted le va a tocar contar. Si usted la hizo virtualmente, Google le daba la respuesta, le daba el porcentaje sin que usted lo sacara. Pero como usted decidió hacerla así, entonces usted le va a tocar ir contando. No sé si se han dado cuenta o no sé si lo vivieron, pero cuando yo hago exámenes con preguntas abiertas, es cuando no los puedo entregar enseguida, porque automáticamente me toca a mí revisar respuesta por respuesta. Mientras que cuando los hago con preguntas cerradas, Google me da la opción enseguida de qué respondieron, yo reviso que yo haya hecho las cosas bien y ya enseguida, 10, 15 minutos después, llega el examen. Entonces, ojo, porque si tienen una pregunta cerrada como esta y la quieren pasar por abierta, realmente lo que están es complicándose su vida. La gente no les va a responder más que sí y no. Es todo lo que le van a decir. Ya te van a decir sí, no. De verdad, de pronto alguien no te responde no, sino que te responde nunca. Y otro le responde jamás. Y así sucesivamente. Mejor, esta pregunta colóquela como cerrada. Las preguntas abiertas generalmente comienzan por una palabra interrogativa, del tipo ¿qué? ¿Por qué? Ay, Dios. ¿Cómo? Etc. Esas palabras interrogativas que ustedes deben saber porque eso lo dieron en la primaria. Básicamente esas son las preguntas abiertas. A veces no comienzan por esas palabras, pero uno se puede dar cuenta por la estructura, ¿no? ¿Qué será? No sé, no se me ocurre ninguna hora que no comience por de esa forma, pero que pueda prestarse para explicar más. Bueno, no son preguntas, ¿no? Sino describa su decepción más grande. Ahí no comienza por qué ni con cómo, sino que le están como dando una orden, como una sugerencia. Tampoco podríamos decir que es una pregunta, pero es abierta, te están pidiendo que expliques un poquito más. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ninguna. Ahora, preguntas cerradas, hay de diferentes tipos. Hay de hecho, de acción, de intención y de opinión. Y muchas de estas pueden ser no solamente, pueden iniciar con las palabras como, qué, por qué, pero dan las opciones, o por lo menos uno sabe que la opción que van a poner es una sola. Por ejemplo, de hecho, ¿cuántos hijos tienen? De pronto ustedes en la encuesta no van a poner el número, no van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque sería como mucho, pero ya saben que las personas les van a responder un número, solo un numerito, y ya. De acción. Realmente estos nombres no me importan mucho. Lo que quiero que tengan claro es el tipo de preguntas que se pueden hacer con palabras interrogativas. ¿Cuántas veces ha votado? O sea, ¿cuántas veces ha hecho usted una acción? ¿Cuántas veces come en el día? ¿Cuántas calorías come? En promedio, ¿cuántas calorías come? ¿Cuánto tiempo lleva en la universidad? Son de acción, cosas que implican una acción que haya hecho. De intención, por ejemplo, que también es un poco de opinión. ¿Por quién va a votar? ¿Qué opinión, qué intención tiene usted? ¿Qué planea hacer al terminar la carrera? ¿Cuándo piensa casarse? ¿Cuándo tiene la intención de casarse? Son básicamente como opciones, ¿no? Eso de cuándo tiene la intención de casarse, de pronto, ¿a qué edad tiene la intención de casarse? Muy cerrada, que sean como muy puntuales las respuestas. Este es el primer tipo, que podemos llamar las preguntas cerradas comunes. Que uno espera que la respuesta sea una palabra o un número, ya. Dicotómicas. ¿Ves televisión? Sí o no. Dan dos opciones de respuesta. Ahora, se les llama dicotómicas porque es una dicotomía, sí o no, pero pueden tener varias. Por ejemplo, no importa si hay más de una opción de respuesta. ¿Sí? Elección múltiple. Bueno, este es un tipo del anterior, como la dicotómica, pero que puede tener varias opciones de respuesta. ¿En qué horario ves más televisión? ¿En la mañana, tarde, noche? La persona puede señalar una opción. Ojo, no siempre es necesario que la persona señale una opción. Puede señalar varias. Si la persona ve horarios en la mañana y en la tarde, puede seleccionar varios. Y usted puede ponerle ahí
Como ejemplo, puede ponerle seleccione las que considere necesarias, si usted cree que van a ser varias opciones. En esta de arriba, la dicotómica, espero que la estén viendo. ¿Será que la persona puede seleccionar las dos opciones al tiempo? No. No, sería una contradicción. Si yo pregunto, ¿por quién vas a votar? Opción 1, Petro. Opción 2, Duque. Opción 3, Fajardo. ¿Puede responder varias cosas al tiempo? No. No. No, porque no puede votar por varios. Comidas que mencione, seleccione las comidas que le gustan. Pollo, cerdo, pizza, perro caliente, hamburguesa. ¿Puede seleccionar varias? Sí. Sí. Esas son las que se llaman elección múltiples. Hay dicotómicas, voy a escribirlo mejor en Word. Ay, mi Word, ¿dónde está? No tengo Word. Yo tengo un Word, yo saco un Word para ustedes. Bueno, este no es el Word de ustedes, creo que ni siquiera lo había sacado, pero vamos a escribir aquí, eso no importa. Hay dicotómicas, generalmente la gente cree que dicotómicas son las que tienen dos opciones y una respuesta. Pero no, digamos que las dicotómicas se pueden llamar de selección múltiple, con única respuesta mejor. Es decir, usted puede tener varias opciones, pero solo hay una respuesta posible. Mencione su estado civil. Ahí yo tengo, por ejemplo, soltero, casado, viudo, divorciado, muerto. Yo no puedo señalar varios, ¿no? Me toca seleccionar uno solo. Esa es una dicotómica, que no la vamos a llamar dicotómica, así se llama en el texto, y así se llama cuando son de sí no. Sí, no, respuestas son dicotómicas, pero la podemos llamar mejor preguntas de selección múltiple con única respuesta. Esa es diferente de la que podemos llamar, que es esta de aquí, elección múltiple. Que la podemos llamar pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. En ese caso, usted puede seleccionar las que usted considere. No tiene que seleccionar más de una, solo las que usted considere. Señale sus programas de TV favoritos. Profe, ¿cómo que muerto? Uno puede hacer una lista de programas de TV. Eso es un chiste, Flores. Aquí puedo señalar varias cosas, varias opciones. En comidas, en programas de televisión, a veces es difícil tener la lista completa, pero hay otras cosas, como por ejemplo, señale las áreas de conocimiento que le interesan. Entonces pueden poner, pensando en epistemología, pueden poner cosas como ciencias naturales, ciencias socionaturales, ciencias sociales y ciencias lógicas, por llamarla de alguna manera, que son las ciencias... ¡ay, olvidé el nombre! ¿Quién me lo recuerda? Matemáticas. ¿Qué ciencia es? Realmente lo olvidé. Formales. Formales. Tarde, Daimer, tarde. Y esas opciones, si yo selecciono, no voy a poner más porque esas son las que hay, no hay más. No es como la comida que puedo poner perro caliente, hot dog, hormigas, chinchurria, chicharrón, orejita puerco, no. Acá solamente hay esa y coloco las opciones y usted señala las que usted considere. Yo por lo menos señalaría dos aquí y acá, son las que realmente a mí me interesan, siempre me han interesado. Las otras no me interesan mucho.
Sí, esas son preguntas abiertas de selección múltiple. Bien, dicho esto, está el abanico de respuesta, que es más o menos similar al anterior. ¿Cuál de las siguientes novelas ves? Y uno puede señalar varias opciones, realmente hay varias opciones de respuesta. Y lo importante en el abanico de respuesta es que se puede hacer una enumeración. Si yo le doy una respuesta como esta, ¿cuál de las siguientes novelas ves? Y selecciona, aquí no está puesto, pero y selecciona de más a menos, usted puede ir agregando números. Veo más Pedro el Escamoso, de segunda veo Pasión de Gavilanes, de tercera veo Betty, de cuarto veo La hija del mariachi, de quinto Teresa, de sexto Olmer, de séptima Homer y de séptima Elise. ¿Sí? Se supone que en la de abanico jerarquizado o jerarquizadas hay un abanico de respuestas y uno las organiza según lo que uno considera. La gente que haya hecho exámenes en el SENA ha tenido la oportunidad de hacer ese tipo de preguntas porque a veces les piden que organicen información de más a menos importante. ¿Sí? Esa pregunta también es posible. Y la pregunta, y la última, unas preguntas de clasificación. ¿Has visto Sin Seno, Sí Paraíso? Sí, no, no. ¿Te parece buena? Sí, no. ¿Te parece violenta? Sí, no. Son como preguntas que están enfocadas en un mismo tema y van desglosando el tema. Van tomando el tema y lo van abriendo en sus partes. No solamente es preguntar, ¿ves televisión? Sí, no, sino que comienzas a desmenuzar el tema. Esas son preguntas de clasificación y nos permiten ir organizando preguntas en torno a un mismo tema cuando en la encuesta hay temas como muy específicos. ¿Sí está claro hasta aquí todo lo que he dicho? Sí. Bueno, para cerrar, por hoy, les voy a dejar la tarea y no va a quedar conclusa, pero tienen que adelantarla. Para cerrar, me iba a meter con esta tablita, pero mejor no me meto con ella todavía, porque la tablita lo que va a hacer es complicarla. Ah, vete. Me voy a meter con esta tablita, pero esa la dejamos porque esta es un poquito más complejita. Proyecto de grado corregido, es el documento 7. Sí. Pueden haber preguntas de, finalmente, preguntas de escala. Las preguntas de escala son aquellas en las que uno da un rango de números y uno dice, ¿cómo se siente usted respecto a esto? ¿Cómo se siente respecto a lo otro? ¿Se acuerdan cuando a principios de semestre yo los mandé a hacer una encuesta sobre cómo se sentían respecto al COVID? ¿Sí lo recuerdan? ¿O algo así? No me acuerdo de qué era. Sí. Los que le hicieron, esa es una encuesta de escala. No sé si la tengo por aquí, debo tenerla porque hice Profe, varias. es así como las preguntas que le ponen a uno en la evaluación docente, más o menos. Algo así, exacto. Puede ser con números, usted puede contar hasta dónde se sea. Por ejemplo, del 1 al 10, señale qué tan motivado te sientes en la U este semestre. Usted señala varias opciones. Perdón, la opción que usted considere. Solo puede señalar una. Generalmente así son las escalas. Esto se puede organizar en una tabla y lo llamaríamos matriz de escalas. Pero por ahora solo podemos dejar. Pero son preguntas que uno da como varias posiciones y uno puede ir señalando lo que considere o lo que no considere. ¿Sí está claro? Sí. Ahora bien, para la próxima clase vamos a organizar el cuestionario y la idea es que para que no tengan problemas y no tengan mayor inconvenientes, lo vamos a hacer en lo posible en Google. La próxima clase podemos hablar un poquito más de esto. Pero Google nos da varias opciones. Nos da, por ejemplo, opción de opción múltiple, por ejemplo. Yo puedo colocar aquí cómo se siente hoy. Se puede colocar las opciones, opción 1, bien. Opción 2, mal. Lo que se llama varias opciones es lo que uno llamaría opción múltiple con única respuesta. Pueden haber 2, 3, 4, 5, 10, 20 las opciones que ustedes quieran colocar. Eso es lo que se llama opción múltiple con única respuesta. ¿Sí? La que se llama casillas, y espero que esto lo revisen después, es la que sería opción múltiple con múltiples respuestas. Usted puede poner, por ejemplo, qué comidas le gustan.
y puede poner varias. Carne. Profe, obligatoriamente debemos hacerlo ahí. Pues yo esperaría que lo hicieran en Google porque la idea es precisamente que lo aprendiéramos a hacer aquí para que cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos de grado o las cosas que sigan en investigación tengan la facilidad de utilizar la herramienta porque realmente no sabemos a dónde ir a parar el mundo. Profe, y si la pregunta es con respecto a la edad, Considero que yo... ¿cómo se bueno, vamos por partes. En el caso de lo que me estaba diciendo Ana, yo creo que todos los que tienen computador deberían aprovechar la herramienta de Google, así se revienten la cabeza y cualquier duda pueden preguntar, ¿no? Entonces, aquí puedo poner varias opciones: carne, pollo, arroz, orejita puerco, orejita, chinchurria, morcilla, etcétera. Y usted puede señalar las que usted considere. En varias opciones es para opción múltiple con única respuesta y en casillas es con varias opciones. Lo que está preguntando Cielo, en ese caso hay dos opciones. La primera considero que es la más fácil, que es respuesta corta. ¿Qué edad tiene? Y en este caso nada más tendrá que colocar la edad, ¿sí? Como concretamente la persona tendrá que colocar su número y a usted le toca sacar la cuenta. La otra opción es que usted lo organice por grupos. De pronto a usted no le interesa saber la edad de cada uno, sino que usted quiere saber la edad de grupos. Entonces coloca, ¿qué edad tiene? Como un rango, profe. Profe, ¿y de qué más o menos tiene que ser nuestro tema? Del que quieran, ya dije. De 20 a 25. Entonces la persona va señalando de 20 a 26, de 27 a 30 y pueden ir señalando. Eso es más fácil, no te van a dar la edad exacta. Y si tú quieres saber la edad exacta, Cielo, puedes agregar una segunda pregunta donde coloques la edad exacta. De pronto no te alcanzó el tiempo de contar, entonces te basas en este dato, que es como una idea general. El tema puede ser de lo que quieran. Yo recomiendo que trabajes en un tema de televisión. ¿Qué programas de televisión ves? ¿Te gusta ver televisión? ¿No te gusta ver televisión? ¿Qué opinión tienes del canal Caracol? ¿Buena, mala? ¿Qué opinión tienes de tal cosa? Enumera los programas que te gusta ver, enumera de mayor a menor el programa y cosas así, más o menos, para iniciar. Para el próximo martes, todos tienen que tener su encuesta, pero no la voy a revisar. Voy a verla, voy a ojearla y se la voy a devolver. ¿Por qué? Porque aún no hemos terminado el tema. Falta un pedacito, pero que lo terminemos para incluir todo al máximo posible. Así que yo creo que para el próximo martes, nada. 10 preguntas, yo no he dicho eso. Si no me envían nada, no sé cómo voy a poderles dar una opinión. Ok. Yo lo que estoy diciendo es que no la voy a calificar todavía. Yo primero voy a darles una opinión, a ver cómo van, y luego para la siguiente, así les digo ya, va o no va. ¿Está claro? ¿Qué quiero mirar? ¿Por qué no les voy a recibir enseguida? Porque primero quiero ver que no tengan preguntas tendenciosas. El requisito es no tenga preguntas tendenciosas. Si usted no tiene preguntas tendenciosas, va bien. La próxima clase terminamos el tema y ya ustedes la terminan y el siguiente martes más arriba la entregan y se acabó. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo, profe? Que no entendí. Que el próximo martes van a enviarla, yo tengo que verla para el próximo martes para ver cómo van, que no hayan preguntas tendenciosas, y si van bien, la terminan para el siguiente martes más arriba. Ah, ok. Por último, para hacer las escalas, es aquí. De 1 a 5 uno va agregando, por ejemplo, ¿qué te parece Pasión de Gavilanes? Miren, él mismo le dice, vas a comparar de 1 a 5. Ya. Cuando yo le dé, ya enseguida me sale. 1, 2, 3, 4. Uno tiene que ser muy claro, puse Gavilanes con B corta. Uno tiene que ser muy claro y decir, enumera, selecciona de 1 a 5, ¿qué te parece Pasión de Gavilanes? Hay que tener muy clarita la instrucción. Porque, ¿qué te parece Pasión de Gavilanes? Ahí no sé. 1, y 1 será la nota más alta o 1 será la más baja. No, ustedes aclaran, enumera de 1 a 5, siendo 5 la más baja, 1 la más alta. O 1 la más baja, 5 la más alta. ¿Y está claro hasta dónde vamos aquí? ¿Dudas?
No. Profe, la actividad Vale. podemos hacer cualquier que usted nos está sugiriendo. No te entiendo, de Daimler. televisión. O sea que si podemos hacer la encuesta sobre temas, o tiene que ser obligatoriamente sobre lo de televisión. ¿Qué he dicho sobre eso que está preguntando Daimler? Hola. No escuché qué preguntó. ¿Quién me hace el favor? ¿Quién me hace el favor y me explica la instrucción que yo he dado completa? Que tomemos un tema Ajá. y que vemos el ¿Libre o un cuestionario. tema? Libre. Libre. Ajá. Pero preferiblemente de televisión. Sin preguntas, ¿cómo que? Y Tendenciosas o... Ajá. Sí. Y que tienen que utilizar... y ya explicó cómo hacerlo. Y que usted No va... hay... ¿No hay qué? No, voy a terminar yo, voy a hacer yo el resumen. No hay un tema. Estoy sugiriendo que sea un tema de televisión porque creo que es fácil y creo que tiene que ver con ustedes, pero no hay un tema. No la van a entregar el próximo martes, pero tienen que enviarla para yo ver cómo van. Me tienen que enviar el link para yo ver cómo van. Profe, ¿y por qué no la montamos todas? Profe, ¿y por qué no montamos todos los... ¿Todo lo qué? No, que por qué no, o sea, eso mismo, pero por qué no lo montamos todos en un drive y ya no, o sea, eso me refiero a mandárselos todos por ahí. No, porque las encuestas cuando las hacen por Google te quedan a ti, no pasan un drive, no son un documento, sino que tiene que mandarme ese link. ¿Sí me O entiendes? sea, yo me refiero a montar el documento de Word. No, es que no, estoy pidiendo que no sea un Word, estoy diciendo que tiene que ser en Forms, ¿sí? Que entiendo a aquellos que no tengan computador que me digan, profesor, se me ha hecho difícil hacerlo en el celular, porque de pronto tengan un cacharrito como el que tengo yo, pero todo aquel que tiene un buen celular o una computadora puede perfectamente hacerlo en Forms o en formas de Google Forms. Eso lo encuentran cuando ustedes abren su correo, ustedes nada más tienen que entrar a Google y escriben aquí formas de Google y eso les sale enseguida. Aquí les sale formularios de Google. Acá está Google Forms. El primero que lo encuentre puede compartirlo. Le dan clic y eso se les abre enseguida. Como ustedes tienen su correo, le dan aquí en blanco y ahí les sale eso. A partir de ahí comienzan. Para donde vayan echando y pueden ir escribiendo, miren. Si tienen dudas, hay un montón de tutoriales en YouTube. Entonces, cuando ya lo terminen, me van a enviar el link. Enviar, pueden poner aquí, enviar correo para Alex Ortega. Sea enseguida, bueno, a mí me sale enseguida porque soy yo, y le dan enseguida enviar cuando lo termine, para yo ir viendo cómo va. ¿Está claro? Entonces, no hay un tema, es un tema libre, pero yo sugiero televisión porque tiene que ver con ustedes. Tienen que vincular todas las preguntas que estemos haciendo. Ahí donde les he estado mostrando y pueden revisar el video de la clase, pueden mirar para que vean que da todas las opciones de pregunta posible. Respuesta corta para preguntar, por ejemplo, preguntas así cortitas de qué piensas de varias opciones, de casillas para cuando son con varias opciones de respuesta y de escala lineal. Ya, no hay mucho más. ¿Dudas? No, profe, que menos mal dejó grabado hasta ahora y lo monta. O sea, este final yo me lo voy a repetir para ver todo el form y todo eso bien. Y ya si la puede montar enseguida sería fabuloso, digo. Ok. Listo. Dime, Juan. ¿La entrega de esto es hasta el martes o uno la puede ir mandando desde antes? Desde antes, obviamente. ¿No hay dudas?
Bueno, si no hay mayores dudas, hasta aquí llego. Voy a tomar la asistencia de las pantallazos que he tomado mientras he ido grabando. Voy a ir mirando los nombres y ahí iré pasando. Nada más hubo 30 estudiantes, creo que llegamos hasta 31 máximo. Y pues nada, qué mal que no estuvo el resto. Nos vemos entonces ya la próxima semana. ¿Está claro? Vale, chao, gracias. Vale. Profe, el otro lunes es festivo. Sí, Esteban.